Muy buenas noches a mis amigos internautas y amigos en general. Hoy le vamos a hablar sobre el libro que escribió mi hermano, que se llama El Trujillo en su justa dimensión. En ese libro se hace un cotejo de la obra de la tiranía de Trujillo con relación a ciertas diferencias entre lo que se dice de una manera descarada, sin previo estudio, sin previo análisis, y las cosas verdaderamente que dejó el régimen, que fueron muchas. Vamos a hablar de la deuda externa y su liberación. La llegada de Trujillo al poder coincidió con el fenómeno atmosférico llamado Ciclón de San Zenón. Un día, 3 de septiembre del 1930, la República Dominicana venía atravesando una pesada deuda externa e interna, lo que la llevó a perder su soberanía, pues las naciones que están atadas a préstamos con la banca financiera mundial no son soberanas. El ciclón de San Zenón causó grandes daños materiales, sobre todo a las casas de madera de los barrios marginales, ubicadas en la parte alta de la ciudad de Santo Domingo. En la parte céntrica no fue tanto la devastación, los daños totales fueron considerables. En agosto de 1930, las rentas y las arcas nacionales estaban en un grave déficit. La deuda flotante y los pagos de amortización vencidos, la deuda externa con la banca financiera mundial era aproximadamente de 25 millones de pesos y la deuda interna de 8 millones de pesos. Los llamados hitos del régimen, dictadura de Trujillo, deben iniciarse con la gestión del pago de la deuda externa llevada a cabo por la vía diplomática y persuasiva de los encomenderos de la diplomacia trujillista, sus ministros en relaciones exteriores. La deuda externa comenzó su proceso de liquidación entre los años de 1930 y 1931. Fruto de las inteligentes amortizaciones que se hicieron a la deuda de 25 millones de pesos, esta se fue reduciendo a 16.593.500 pesos con 0 centavos en plena depresión mundial. Se sacrificaron muchos proyectos, pero se hizo una buena amortización. La grave depresión de 1929 fue tan grande que la deuda inmobiliaria de los Estados Unidos de América de 21 mil millones le causó un serio trastorno a la economía de ese país, pues los vencimientos a corto plazo de las hipotecas entre el 3 y 5 años no se podían pagar. Por las condiciones que se dieron en ese periodo se tomó a muchos por sorpresa. El gobierno creó una corporación federal con un capital de 200 millones con el propósito de emitir bonos al 4% con un valor nominal de 2.000 millones con un vencimiento de 18 años, con el propósito de auxiliar a los deudores dando tiempo para que se llevaran a efecto las amortizaciones. A nivel planetario se ha estado prestando poca importancia al llamado Estado soberano, y los gobiernos que se han sucedido en los distintos países del planeta han soslayado este aspecto importante del manejo del Estado nacional. Estados Unidos de América, después que abandonó la política nacional del sistema financiero económico americano, verbigracia, ha venido de crisis en crisis financieras. La industrialización de Estados Unidos se debió a la política trazada por George Washington y su secretario de Hacienda, Alexander Hamilton, de aumentar del crédito por la inversión industrial y agrícola privadas, respaldando el desarrollo de las manufacturas, creando facilidades arancelarias, inversión federal en carreteras, canales de riego, puertos, etc. Estos programas fueron ejecutados por otros estados norteamericanos, de ahí el éxito de la economía norteamericana hasta que se varió
el rumbo, lo que ha traído como consecuencia el desastre financiero y recesivo de esa gran nación. El 24 de septiembre de 1940 es el inicio de la concertación de este importante hito, pues con él se organiza el sistema financiero dominicano. En esa fecha Trujillo firmó, junto al secretario de Estado de los Estados Unidos, Cordell Hull, un tratado que modificaba la Convención de 1924 en el sentido de que a partir de ese momento la Directoría General de Aduanas dejaba de funcionar bajo la dirección del gobierno norteamericano. Mediante la firma del tratado Trujillo-Hull, la administración de las aduanas quedaba en manos dominicanas, aunque los fondos recaudados por el gobierno dominicano deberían ser depositados en el National City Bank of New York, que operaba en Santo Domingo, para que sus funcionarios, que hacían las veces de representantes de los tenedores de bonos, dispusieran la distribución de los mismos entre el gobierno dominicano y los acreedores extranjeros de los empréstitos de 1922 a 1926. El Consejo de Protección de los Tenedores de Bonos Extranjeros felicitó al presidente Trujillo por el hecho de que, no obstante la depresión mundial, el gobierno dominicano, bajo su distinguida dirección, está dispuesto a emprender el servicio de su deuda pública, no tan solo pagando los intereses completos, sino también haciendo los pagos continuos de amortización, reconocimiento de esta suerte, la necesidad de satisfacer ambos elementos con el servicio de una deuda pública. Termina la cita. El saldo de la deuda externa de la República Dominicana se llevó a cabo el 21 de julio de 1947 al depositar en las manos del representante de los tenedores de bonos de la deuda externa el cheque número 263706 por la suma de 9.271.855 pesos con 55 centavos, redimiendo totalmente la misma y pasando nuevamente al Estado Dominicano al control de las aduanas. En el acto de liquidación de la deuda externa, el presidente Trujillo, dirigiéndose a los presentes, dijo: la República está, pues, enteramente libre, absolutamente soberana, absolutamente independiente, y no tiene, además, ningún vínculo que le afecte la libre disposición de sus recursos económicos. Luego del gran paso del pago de la deuda, el gobierno de Trujillo tuvo muchos éxitos al lograr desarrollar la agricultura, dándole importancia a los rubros nacionales y a la búsqueda de mercados internacionales, lo que dio por resultado el fortalecimiento del crédito internacional. La reforma municipal tributaria, la creación de la moneda nacional producto del pago de la deuda externa, la nacionalización de empresas extranjeras, mejorando de este modo el capital propio y las mismas actividades privadas, el mejoramiento del sistema educativo con programas de alfabetización y desarrollos. Esas fueron las palabras del señor Rubén Clark, presidente del Consejo de Protección para los Tenedores de Bonos Extranjeros. El fortalecimiento y desarrollo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, la construcción de modernas carreteras, puertos eficientes, etc. Definitivamente creemos que el mejor hito del régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina sigue siendo la liberación de la servidumbre del capital prestado, el pago de la deuda externa a la banca financiera mundial y su forma práctica de hacerla, pues ningún Estado es soberano si está atado al grillete de la servidumbre del interés al capital financiero mundial. Hasta aquí esta parte del libro. Seguiremos hablando más luego y vamos a hacer un análisis de esto para que se entienda mejor. Así que tengan feliz noche, que Dios los acompañe, Cristo los ama, amén.